Hace 2 años no podía caminar más de 5 minutos sin que mis tobillos gritaran de dolor. Cada paso era como una punzada, como si algo se estuviera rompiendo por dentro. Lo peor de todo era que, con el tiempo, dejé de hacer cosas que me daban vida. Ya no salía a pasear, evitaba las escaleras. Incluso llegar a la cocina se convirtió en una batalla. Probé de todo: analgésicos, antiinflamatorios, cremas recomendadas por médicos, pastillas naturales que me prometían alivio. Pero nada funcionaba por más de unas horas. Un día me sentía un poco mejor. Al siguiente volvía el dolor, más fuerte, más insistente, como una sombra que no me quería dejar en paz. Los doctores me decían que era normal. «Es la edad», me repetían. Pero yo me negaba a creer que tener más de 70 años significara renunciar a caminar sin dolor. Entonces, cuando ya estaba resignado a vivir así, apareció algo inesperado. No fue un medicamento, no fue una terapia costosa, fue algo mucho más simple, un aceite natural que me recomendó alguien en quien casi no confiaba. Al principio dudé, pensé que sería otra promesa vacía, pero decidí probar. Total, ya había probado de todo. Lo que ocurrió después aún me parece difícil de creer. En solo una semana, mis tobillos empezaron a sentirse diferentes, más ligeros, menos inflamados. Caminé por primera vez hasta el parque sin detenerme. Y no solo era el cuerpo, también mi ánimo cambió. Volvía a sentirme libre. Hoy te voy a contar todo. ¿Qué hice? ¿Cómo lo usé? ¿Y por qué funcionó? Pero también, ¿qué errores debemos evitar si queremos recuperar nuestras articulaciones? Porque, aunque el aceite fue clave, hay muchos detalles que pueden marcar la diferencia entre mejorar o seguir sufriendo. Y antes de seguir, ¿tú también tienes problemas en las articulaciones? Cuéntame en los comentarios cuántos años tienes y desde dónde me estás viendo. Me encantaría saberlo. ¿Por qué los tobillos sufren tanto con la edad? Con el paso de los años, muchas personas empiezan a notar que sus tobillos ya no responden igual. Tal vez comienzan con una ligera molestia por las mañanas, una pequeña rigidez que se va soltando con el movimiento. Luego aparece la inflamación ocasional, que uno atribuye al clima, al calzado o simplemente al cansancio del día. Pero sin darte cuenta, un día descubres que caminar media cuadra se ha vuelto un problema. Y no entiendes por qué. La verdad es que los tobillos son unas de las articulaciones más castigadas de todo el cuerpo. A lo largo de una vida, nos sostienen en cada paso que damos, cargan con nuestro peso, equilibran nuestros movimientos y absorben impactos constantes, especialmente si hemos pasado años caminando sobre cemento, subiendo escaleras o usando calzado poco adecuado. Con la edad, el cartílago que protege estas articulaciones comienza a desgastarse. Ese cartílago funciona como una especie de colchón que evita que los huesos rocen entre sí. Cuando se empieza a adelgazar o se daña, cada movimiento puede generar dolor, inflamación o incluso lesiones. Además, la circulación en las extremidades inferiores también se vuelve más lenta. Esto dificulta que llegue suficiente oxígeno y nutrientes a los tejidos para que se regeneren. Pero eso no es todo. Los ligamentos y tendones también pierden elasticidad con el paso del tiempo. Lo que antes era una articulación firme y flexible, se convierte en una estructura débil y tensa, más propensa a torceduras o esguinces. Por eso muchas personas mayores tienen la sensación de que sus tobillos se doblan con facilidad o que ya no les aguantan como antes. Y hay factores que pueden acelerar este proceso sin que lo notemos. El sobrepeso, por ejemplo, ejerce una presión constante sobre los tobillos que, con los años, va dañando el cartílago y los ligamentos. El sedentarismo también hace lo suyo. Al no movernos, la circulación se estanca, los músculos se debilitan y las articulaciones pierden su soporte natural. Y si a eso le sumamos una alimentación pobre en nutrientes antiinflamatorios y antioxidantes, el deterioro se hace aún más rápido. Antonio, un vecino de 76 años, me contó su historia hace unos meses. Siempre fue un hombre activo.
Le gustaba ir al supermercado caminando todos los días, no tanto por necesidad, sino por rutina, por salud, por sentirse vivo. Pero un día notó que al llegar a la esquina, tenía que detenerse. Le dolían los tobillos. Pensó que era algo momentáneo. Luego empezó a ir solo 3 veces por semana. Después, 1 vez. Y ahora, ya no va. Me lo dijo con una tristeza en los ojos que me dejó helado. Nunca pensé que dejaría de caminar por unos tobillos. La historia de Antonio es la de millones. Porque los tobillos no duelen de un día para otro. Empiezan con pequeñas señales, y si no las escuchamos, pueden cambiar por completo nuestra forma de vivir. Las señales silenciosas que indican que tus tobillos se están dañando. El cuerpo siempre nos avisa. El problema es que muchas veces no sabemos escuchar, o peor aún, no queremos hacerlo. Y eso pasa con los tobillos. Son discretos, silenciosos, hasta que un día gritan. Todo suele comenzar con pequeñas molestias. Al levantarte por la mañana, sientes que los tobillos están rígidos. Te cuesta dar los primeros pasos, como si tuvieras que calentar la articulación antes de poder caminar con normalidad. Pero como luego se pasa, no le das importancia. Lo atribuyes a haber dormido en mala posición o a la edad, sin más. Después viene una leve inflamación. No es algo escandaloso. A simple vista parece una hinchazón pasajera. Pero al presionar un poco, molesta. A veces se acompaña de una sensación de ardor o de calor en la zona. Incluso puedes notar que tu calzado te aprieta más de un pie que del otro. Y luego están los sonidos, crujidos, chasquidos, pequeños clics que antes no estaban. Algunas personas dicen que sienten como si algo se moviera dentro del tobillo, especialmente al girar el pie o al caminar sobre terrenos irregulares. Muchos normalizan estos sonidos como si fueran parte del envejecimiento, pero en realidad son señales de desgaste, de fricción, de falta de lubricación entre los huesos. El gran error es pensar que si el dolor no es fuerte, entonces no hay problema. Pero eso es como esperar a que una grieta se convierta en un agujero para recién entonces repararla. Y cuando hablamos del cuerpo, esperar suele tener consecuencias. Rosa, una mujer de 78 años, me contó su historia entre lágrimas. Siempre fue independiente. Vivía sola, hacía sus compras, salía a caminar cada tarde. Un día, al intentar subir el bordillo de la vereda, su tobillo no respondió. Se quedó clavada en el lugar. No pudo levantar el pie. No por debilidad, sino por el dolor repentino, agudo, que sintió al intentarlo. La tuvieron que ayudar a cruzar la calle. Cuando fue al médico, le dijeron que tenía una inflamación crónica en la articulación y un principio de artrosis. Le preguntaron cuánto hacía que sentía molestias. Su respuesta fue simple: hace años, pero lo aguantaba. Y ese es el punto. Muchos aguantamos. Nos acostumbramos al malestar. Creemos que si no es insoportable, entonces no merece atención. Pero cuando se trata de articulaciones, cada día cuenta. Porque lo que empieza como una leve rigidez puede terminar en una pérdida de movilidad total. Lo que comienza con un pequeño crujido puede convertirse en dolor constante al caminar, subir escaleras o incluso estar de pie. Los tobillos dañados no avisan con un grito, sino con un susurro. Y si no los escuchamos a tiempo, ese susurro se convierte en algo que puede quitarnos la libertad de movernos con dignidad. Cuando empiezan los dolores en los tobillos, lo más común es acudir al médico de confianza. Y con toda la lógica del mundo, lo primero que uno recibe es una receta. Analgésicos para el dolor, antiinflamatorios para la hinchazón. Y, en algunos casos, si el problema persiste, inyecciones de corticoides o tratamientos más invasivos. En ese momento, sentimos un alivio, porque al menos alguien nos está ayudando, alguien está haciendo algo. Y los primeros días, puede que funcionen. Pero con el tiempo, uno se da cuenta de algo incómodo. El alivio que ofrecen estas soluciones es, casi siempre, temporal. Los analgésicos calman el dolor unas horas, pero no solucionan el problema de fondo.
Los antiinflamatorios reducen la hinchazón hasta que dejas de tomarlos. Y las inyecciones, aunque más potentes, suelen perder eficacia con el uso repetido, además de traer efectos secundarios. Yo también pasé por eso. Tomé pastillas cada mañana durante meses. Unas me daban sueño, otras me afectaban el estómago. Empecé a combinar medicamentos para evitar los efectos de los primeros. Al final, tenía más pastillas en mi mesa de noche que libros. Y el dolor siempre regresaba, a veces más fuerte, otras veces con nuevas molestias en otros lugares. Además, está el costo, porque no solo hablamos de dinero, que ya de por sí es bastante, también hablamos de lo que pagamos con nuestra salud. El hígado se resiente, el estómago sufre, y el cuerpo entero empieza a responder con menos fuerza a los tratamientos. Algunos medicamentos te quitan el dolor, pero te dejan somnoliento o con malestar general. Es como cambiar un problema por otro. Y aquí no estoy diciendo que los tratamientos médicos no sirven. De hecho, en muchas ocasiones son necesarios, especialmente si el dolor es agudo o si hay una lesión importante. Pero lo que quiero que entiendas es que, en muchos casos, no están pensados para curar, sino para calmar. Yo mismo lo viví, probé todo eso, y el dolor siempre regresaba. Era como una rueda que nunca dejaba de girar. Tomaba algo, me sentía mejor un día, y al siguiente volvía a empezar. Y lo peor no era el dolor físico, lo peor era la desesperanza. Esa sensación de que nada funciona, de que vas a vivir así para siempre. Esa es la trampa de los tratamientos tradicionales. Dan alivio rápido, pero no construyen una solución duradera. Y cuando uno se da cuenta de eso, empieza a buscar otras respuestas. Más naturales, más sostenibles, más respetuosas con el cuerpo. Y fue en esa búsqueda, justo cuando estaba a punto de rendirme, que descubrí algo que cambió todo. El descubrimiento del aceite que cambió todo. Recuerdo perfectamente el día que todo cambió. Era una tarde gris de otoño, y como casi siempre en esa época, mis tobillos estaban particularmente insoportables. Me había resignado a quedarme en casa. Había cancelado una reunión con amigos porque caminar 2 cuadras me parecía imposible. Estaba en bata, con una bolsa de hielo sobre el pie derecho y un silencio denso en la sala. Fue entonces cuando sonó el timbre. Era Carmen, mi vecina del piso de arriba. Tiene 75 años, y siempre ha sido de esas personas que parecen tener más energía que el resto. Caminaba todos los días, subía las escaleras sin dificultad y siempre tenía una sonrisa lista. Me traía una sopa caliente, como hacía cada tanto cuando me notaba apagado. Al verme con cara de pocos amigos, me dijo sin rodeos: ¿Otra vez con los tobillos? Yo asentí, cansado. Mira, me dijo, no quiero sonar como esas personas que creen tener la solución mágica para todo, pero hay algo que quiero que pruebes. Sacó de su bolso un frasquito oscuro. No tenía etiqueta ni marca, solo una tapa de rosca y un aroma intenso que no logré identificar en ese momento. Es un aceite natural, me dijo, mezcla de varias plantas. Me lo preparó la hermana de una amiga que vive en el campo. Yo lo usé para mis rodillas y me cambió la vida. Al principio no creí. ¿Cómo algo tan simple podía ayudarme con un dolor tan profundo? Ya había probado cremas de farmacia, geles importados, pomadas recetadas. Todas me habían dado alivios pasajeros. No veía por qué este pequeño frasco iba a ser diferente. Pero algo en su mirada me hizo dudar. No era la típica recomendación vacía. Ella hablaba desde su experiencia, desde el cuerpo, desde el alivio real. Y esa noche, sin muchas expectativas, lo apliqué por primera vez. La textura era distinta a todo lo que había probado. No era pegajoso ni demasiado aceitoso. El aroma era fuerte pero agradable, como una mezcla de bosque y menta. Me di un suave masaje en cada tobillo durante unos minutos. Me puse los calcetines y me fui a dormir. No esperaba nada, pero al día siguiente noté algo. No fue un milagro, no fue una curación instantánea,
pero al levantarme, mis tobillos no estaban tan rígidos. Caminé hasta la cocina sin el acostumbrado quejido de cada mañana. Pensé que era coincidencia, tal vez el clima o una buena noche de sueño. Pero lo volví a usar, día tras día, mañana y noche, y lo que empezó como una leve mejoría se fue transformando en algo mucho más grande. A la semana, podía caminar hasta la tienda sin detenerme. A los 10 días, subí las escaleras sin sentir que arrastraba los pies. Y lo mejor era que no sentía efectos secundarios, ni fatiga, ni acidez, ni ninguna de esas molestias que me dejaban las pastillas. Por supuesto, no quise ilusionarme demasiado. Quería entender qué era lo que tenía ese aceite que lo hacía tan especial. Qué plantas lo componían, qué propiedades tenían, por qué funcionaba así. Y eso lo descubrí después, cuando empecé a investigar, a preguntar, a leer con calma. Pero en ese primer momento, solo sentí algo que hacía mucho no sentía: esperanza. ¿Qué tiene este aceite que lo hace tan poderoso? Después de notar la mejoría en mis tobillos, no me quise quedar con la duda. Sentía alivio, sí, pero también curiosidad. ¿Qué tenía ese aceite? ¿Por qué funcionaba tan bien cuando tantas otras cosas habían fallado? Así que empecé a investigar. Llamé a Carmen, le pedí que hablara con su amiga, y poco a poco fui descubriendo los secretos de ese frasco oscuro que me había devuelto la movilidad. Resultó que la mezcla era completamente natural, elaborada a partir de plantas con propiedades medicinales que se han usado desde hace siglos. Lo que me sorprendió fue que, aunque no tenían nombres complicados ni fórmulas químicas raras, sus efectos eran reales, muy reales. El primer ingrediente clave era el eucalipto. Esta planta no solo tiene un aroma fuerte y refrescante, sino que también posee potentes propiedades antiinflamatorias. Cuando se aplica sobre la piel, ayuda a reducir la hinchazón de forma casi inmediata. Además, mejora la circulación, lo cual es fundamental para que los tejidos dañados reciban oxígeno y nutrientes y puedan comenzar a sanar. Después venía la árnica, una flor que crece en zonas montañosas. Tradicionalmente se ha usado para aliviar golpes, torceduras y dolores musculares. Pero lo más interesante es que también actúa como analgésico natural. Al aplicarla sobre una articulación inflamada, no solo baja la inflamación, también calma el dolor de manera progresiva. Otro componente fundamental era la menta, más conocida por su frescura que por su capacidad curativa. Pero cuando se usa en aceites, la menta tiene una doble función. Por un lado, actúa como vasodilatador, ayudando a que la sangre fluya mejor por la zona afectada. Por otro, genera una sensación de alivio y frescor que engaña momentáneamente los receptores del dolor, permitiendo que el cuerpo se relaje. También había trazas de romero, una planta que muchos tenemos en la cocina, pero que esconde un gran poder regenerador. El romero no solo ayuda a desinflamar, sino que estimula la regeneración celular en tejidos blandos. Eso significa que puede acelerar la recuperación de ligamentos, tendones y hasta pequeños desgarros musculares. Y finalmente, contenía un poco de aceite de oliva virgen como base. Rico en antioxidantes y grasas saludables, el aceite de oliva ayuda a que todos los demás ingredientes penetren mejor en la piel y lleguen donde tienen que llegar. Además, hidrata y protege la zona tratada, algo esencial para personas mayores cuya piel suele estar más sensible. Cuando juntas todos estos componentes, no tienes una simple crema para el dolor. Tienes un tratamiento completo, capaz de atacar el problema desde varios frentes. Baja la inflamación, alivia el dolor, mejora la circulación, regenera los tejidos y protege la zona. Es una fórmula simple, pero inteligente. Y lo mejor, sin efectos secundarios. Encontré incluso estudios realizados en centros médicos tradicionales que confirmaban lo que ya había sentido en mi propio cuerpo. No hablaban de curas milagrosas ni de promesas vacías, pero sí demostraban que el uso tópico de estas plantas podía mejorar notablemente la movilidad y reducir el dolor en personas con problemas articulares, especialmente en edades avanzadas.
Lo más sorprendente es que no se trata de algo nuevo. Estas plantas han sido usadas por generaciones. Lo que pasa es que con el tiempo las hemos reemplazado por fórmulas químicas, olvidando que muchas veces la naturaleza ya tenía la respuesta. Y en mi caso, la tenía guardada dentro de un frasquito, esperando a ser descubierta. ¿Cómo lo apliqué paso a paso? Rutina diaria de una semana. Ahora que ya conoces qué tenía ese aceite y por qué funcionaba, quiero contarte exactamente cómo lo usé, porque no basta con aplicarlo de cualquier manera. Lo importante está en la rutina, en la constancia y en los pequeños detalles que marcan la diferencia. Primero, hablemos de la cantidad. No es necesario bañarse en el aceite. Solo aplicaba unas 6 o 7 gotas en cada tobillo. Es mejor usar poca cantidad pero con buen masaje, que usar mucho y dejarlo mal distribuido. Luego, la zona de aplicación. Me enfocaba en todo el contorno del tobillo, la parte interna, la parte externa, y también un poco hacia el talón y el empeine. Esa zona está llena de nervios, tendones y pequeños vasos sanguíneos que se benefician del masaje y la absorción del aceite. La frecuencia fue clave. Lo apliqué 2 veces por día, sin fallar, una vez por la mañana, justo después de levantarme, y otra antes de dormir. En ambas ocasiones me tomaba mi tiempo, al menos 5 minutos por tobillo. No lo hacía con prisa. Era como un pequeño ritual. Y ahora viene lo que más me preguntan. ¿Cuándo empezaste a notar la mejoría? Voy a contártelo día por día, porque fue una evolución lenta pero clara. Día 1. Apliqué el aceite sin muchas expectativas. Lo que noté, apenas terminé el masaje, fue una sensación de frescor y ligereza, como si el tobillo respirara. Esa noche dormí mejor, y al día siguiente, al levantarme, sentí menos rigidez. Pude caminar hasta la cocina sin tener que sostenerme de la pared. Fue un cambio pequeño, pero para mí fue un rayo de esperanza. Día 3. Noté que el dolor al apoyar el pie había disminuido. Ya no era ese dolor punzante que me obligaba a cojear. Era más bien una molestia suave, tolerable. Incluso me animé a salir al pasillo y dar unas vueltas. Me detuve varias veces, sí, pero no porque me doliera, sino porque no quería abusar. Día 5. Ya no tenía inflamación visible. El tobillo, que antes se notaba hinchado al final del día, se mantenía del mismo tamaño desde la mañana hasta la noche. Además, al aplicar el aceite, notaba que la piel estaba más suave, más hidratada. Todo el entorno de la articulación parecía más sano. Día 7. Ese día salí a caminar hasta la tienda de la esquina, sin bastón, sin pausas, y lo más importante, sin dolor. No fue una caminata larga, ni rápida, pero fue completa. Al volver a casa, me senté y sonreí. No recordaba la última vez que me había sentido tan libre. Ahora bien, hay algunos consejos que quiero darte para que esta rutina funcione realmente. 1. Aplícalo siempre sobre la piel limpia y seca. Si tienes restos de otros productos o humedad, la absorción será menor. 2. No lo uses como una solución de emergencia. Es un tratamiento natural, y como tal, necesita repetición y constancia. Si solo lo aplicas una vez cada tanto, no verás resultados. 3. Combina el masaje con movimientos suaves. Yo estiraba los pies, giraba los tobillos y movía los dedos después de aplicar el aceite. Eso ayudaba a que la zona se activara mejor. 4. No dejes de moverte del todo. Aunque duela, intenta dar pequeños pasos dentro de casa. El aceite alivia, pero el cuerpo también necesita movimiento para sanar. Y 5. Escúchate. Si algo no va bien, ajusta. A veces necesitas aplicar un poco más, o descansar más tiempo. No todos los cuerpos responden igual, pero todos pueden mejorar si los tratamos con cuidado y atención. Yo seguí esa rutina durante semanas, y cuanto más lo hacía, más notaba el cambio. Porque al final, no fue solo un aceite.
Fue el acto de volver a creer en que podía sanar. Lo que debes evitar si quieres que el aceite funcione. A estas alturas, ya sabes que el aceite puede marcar una gran diferencia. Pero hay algo que también debes tener claro. No es magia. Es natural, sí. Es poderoso, también. Pero para que funcione, hay ciertas cosas que no puedes hacer, porque si las haces, estarás saboteando tu propio alivio. Uno de los errores más comunes es usarlo solo una vez y esperar un milagro. Muchas personas aplican el aceite un día, sienten un poco de alivio y luego lo olvidan. Piensan que con una sola aplicación van a sanar años de desgaste, inflamación y dolor. Pero no funciona así. Como cualquier tratamiento natural, necesita tiempo, necesita repetición y sobre todo, necesita compromiso. Otro error es combinarlo con otros productos sin control. A veces, por desesperación, uno empieza a usar cremas, geles, aerosoles, parches, todo al mismo tiempo. Y al final, ni el cuerpo entiende qué está recibiendo. Mezclar productos sin saber cómo interactúan puede generar irritación, bloquear la absorción del aceite o simplemente anular sus efectos. Si vas a probarlo, úsalo solo, al menos durante la primera semana. Dale la oportunidad de trabajar por sí mismo. También está quien lo usa bien, pero no se mueve en todo el día. Y esto es muy importante, porque el aceite alivia, sí, pero el movimiento es lo que activa la circulación, fortalece los músculos y mantiene las articulaciones vivas. No te digo que salgas a correr, pero sí que camines un poco dentro de casa, que hagas movimientos suaves de tobillo, que mantengas las piernas activas. Sin movimiento, no hay recuperación completa. Y algo que muchos olvidan, la alimentación también influye. Comer alimentos que generan inflamación, como azúcares, embutidos, frituras o harinas refinadas, puede dificultar mucho el trabajo del aceite. En cambio, si acompañas el tratamiento con una alimentación antiinflamatoria, más frutas, verduras, cúrcuma, jengibre, pescado azul, el proceso será mucho más rápido y efectivo. Todo esto lo entendí mejor cuando conocí la historia de Jorge. Jorge tiene 73 años, vive solo y llevaba años con dolor en los tobillos. Le hablé del aceite, se animó a probarlo, pero a los 2 días me dijo que no le había servido. Me extrañó. Le pregunté cuántas veces lo había usado. Me dijo que una sola, y que no había sentido ningún cambio. Luego me confesó que lo aplicó justo después de ponerse otra crema recetada por su reumatólogo. Y además, que había pasado el día entero en cama viendo televisión, sin moverse. Le expliqué que así, el aceite no tenía cómo hacer efecto, que necesitaba constancia, que no bastaba con untarlo una vez y olvidarse, que el cuerpo necesita apoyo en todos los sentidos, movimiento, nutrición, descanso y sobre todo, paciencia. Volvió a intentarlo, esta vez con disciplina. 2 semanas después me llamó emocionado. Me dijo, no sé si fue el aceite o la forma en que me lo tomé esta vez, pero el dolor ha bajado muchísimo. Y la verdad es que fue todo. Fue el aceite, sí, pero también fue la actitud con la que lo usó. Por eso, si tú vas a probarlo, y ojalá que sí, hazlo con respeto. Respeto por tu cuerpo, por tu tiempo, por tu proceso. No esperes que el dolor desaparezca por arte de magia, pero si haces las cosas bien, te aseguro que el cambio llega. El aceite fue, sin duda, el punto de partida para mi recuperación. Pero si algo aprendí en este camino, es que la verdadera mejoría viene de la combinación de cuidados. Hay remedios naturales que, al trabajar juntos, potencian sus efectos. No se trata de hacer más por desesperación, sino de hacer mejor con sabiduría y constancia. Uno de los aliados más eficaces que descubrí fueron los baños de contraste. Una técnica muy antigua, pero increíblemente poderosa. Consiste en sumergir los pies alternadamente en agua caliente y en agua fría. Lo hacía por la noche, antes de aplicar el aceite. 5 minutos en agua caliente, luego 1 minuto en agua fría.
Repetía esto 3 veces. ¿El resultado? Mis tobillos se desinflamaban, se activaba la circulación y sentía una sensación de ligereza inmediata. El agua caliente relaja los músculos. El agua fría reduce la hinchazón. Juntas, hacen maravillas. Otra práctica que no dejé de hacer fueron los masajes suaves. No solo al aplicar el aceite, sino también con un poco de crema neutra o incluso aceite de oliva tibio. Masajear los tobillos ayuda a soltar las tensiones acumuladas y mejora la irrigación sanguínea. 5 minutos al día pueden marcar una diferencia enorme. También comencé a tomar infusiones naturales, especialmente de cúrcuma y jengibre. Ambas son plantas reconocidas por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. La cúrcuma, combinada con una pizca de pimienta negra, ayuda al cuerpo a combatir la inflamación desde dentro. El jengibre, además, alivia dolores articulares y mejora la digestión. Empecé tomando una taza cada mañana y se volvió parte de mi rutina diaria. Y como no podía ser de otra manera, incorporé una pequeña rutina de ejercicios suaves para tobillos. Al principio, lo hacía sentado, con las piernas estiradas. Movía los pies en círculos, primero hacia un lado, luego hacia el otro. Luego, flexionaba los dedos, subía y bajaba los talones. Después de unos días, comencé a hacerlo de pie, apoyándome en una silla. No más de 5 minutos, pero todos los días. Esos movimientos mantuvieron mis articulaciones activas y mis músculos firmes. Todo esto no solo me ayudó a recuperarme, también me enseñó algo muy valioso: cómo mantener la salud articular a largo plazo. Porque una vez que el dolor desaparece, muchas personas vuelven a los viejos hábitos. Dejan de cuidarse, abandonan la rutina. Pero si queremos que los tobillos se mantengan fuertes, necesitamos tratarlos con cariño cada día. Y si te queda alguna duda sobre que esto funciona, te cuento el caso de Clara. Clara tiene 81 años. Es una mujer que siempre amó el baile. De joven bailaba tango, cumbia, hasta bolero. Pero con los años, el dolor en sus tobillos la obligó a dejar de moverse. Estaba resignada. Su hijo le compró un bastón y hasta una silla con ruedas, por si acaso. Un día, escuchó hablar del aceite. Lo probó, pero también hizo más. Baños de contraste, infusiones, ejercicios. Me decía que se ponía música mientras giraba los tobillos en el aire, como si ya estuviera ensayando para volver a bailar. A los 3 meses, volvió a una clase de baile para adultos mayores. Al principio, solo observaba. Luego, comenzó a moverse despacio. Y hoy, baila cada semana. No como antes, dice, pero con una sonrisa tan grande que parece de 20 años. Eso es lo que pasa cuando un tratamiento natural se convierte en parte de tu estilo de vida. No se trata solo de quitar el dolor, sino de recuperar lo que el dolor te había quitado: el movimiento, la libertad y la alegría. Pasé de pensar que nunca más caminaría bien, a recuperar mi libertad en tan solo una semana. Y no fue con una cirugía, ni con un medicamento caro, ni con una solución milagrosa que vi en la televisión. Fue con algo tan simple que, al principio, me dio hasta vergüenza contarle a otros: un pequeño frasco con aceite natural. Pero ese aceite, usado con constancia, con paciencia y con respeto por mi cuerpo, me devolvió algo que ya daba por perdido: el movimiento, la confianza, las ganas de salir sin miedo a detenerme a mitad de camino. Hoy camino tranquilo, subo escaleras, bajo al supermercado sin pensarlo 2 veces. Y no porque haya encontrado una cura definitiva, sino porque entendí algo que muchas veces olvidamos. A veces la solución no está en lo más costoso, sino en lo más constante y natural. El aceite fue el comienzo, sí, pero lo que realmente hizo la diferencia fue el cambio de actitud. Empecé a cuidar mi cuerpo, a escucharlo, a no ignorar las señales. Descubrí que pequeños actos, un masaje, una infusión caliente, un estiramiento diario, pueden transformarse en grandes resultados. Este video
No es solo para hablar de un producto, es para recordarte que no estás solo, que si estás pasando por un dolor que te limita, que te frustra, que te hace sentir mayor de lo que eres, hay esperanza. Hay caminos que todavía puedes recorrer, solo necesitas darte una oportunidad. Y ahora te pregunto, ¿Tú también lo vas a probar? cuéntame qué parte de tu cuerpo te duele más y cómo estás enfrentando ese problema. Me encantaría leerte en los comentarios, saber tu historia, ayudarte si puedo. Y si este video te ayudó, si sentiste aunque sea un poquito de alivio solo con escucharlo, compártelo con alguien que lo necesite. A veces una palabra, una historia, una experiencia compartida puede cambiarle la vida a otra persona. Porque al final, todos necesitamos sentir que todavía es posible volver a caminar, a moverse, a vivir sin dolor.